A continuación, cedo la palabra al magistrado Rafael Rosales Coria, quien es integrante de la cuarta sala especializada en materia anticorrupción y responsabilidad administrativa del Tribunal de Michoacán. Adelante, magistrado. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, por elemental cortesía, yo quisiera agradecer muy sinceramente y de manera muy cumplida la invitación que me han formulado para participar en este fabuloso evento por medio de estos conductos electrónicos que son muy interesantes. Felicitar a las organizaciones convocantes de este evento, de manera muy especial a mi amigo el licenciado Luis Fernando Rodríguez Vera, quien fue el conducto para formularme la invitación personal. Y felicitar a todos los participantes que observo un poco más de 150 interesados en la participación colegiada que realizaremos. Quiero decirles también que de manera muy complaciente, yo soy miembro del claustro de doctores y por ello muy comprometido en esta participación. Me place mucho también observar la intervención de la representación de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Seguridad Social, interesada en este tema laboral y que tiene mucho que ver con la pandemia que actualmente padecemos en México. Yo quisiera decirles que el tema inicialmente es muy importante, muy trascendente, porque se trata de la perspectiva de los servidores públicos en nuestro país desde el punto de vista laboral y administrativo. Quiero decirles que mis modestos comentarios se fincan en mi modesta experiencia de casi 42 años en el ámbito administrativo y laboral. Decirles que en mis inicios yo fui inspector del trabajo, procurador del trabajo, director del trabajo y he desempeñado durante algunas épocas funciones de carácter directivo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como subdelegado regional, como subdelegado metropolitano acá en Morelia, Michoacán. He sido el jefe de servicios jurídicos y el jefe de prestaciones económicas y sociales del Seguro Social. De tal manera que yo me he formado profesionalmente en el ámbito administrativo, en el contexto laboral y por ello la modesta experiencia que hoy a través de mis comentarios expongo ante todos ustedes. La verdad es que la perspectiva que actualmente se observa para los servidores públicos es un tanto cuanto difícil, yo diría que inestable y también puede ser de no mucha duración. ¿Por qué? Porque en primer lugar observamos como una tradición incorrecta que cuando llegan los altos funcionarios a las dependencias, inmediatamente desplazan a cierto grupo de funcionarios o de servidores públicos para meter a su gente de confianza o a su gente cercana. Y con ello están atropellando o vulnerando derechos de los servidores públicos que ya se han ido generando con el transcurso de los años y con la antigüedad que ellos van acrecentando. Es decir, es hablar de la estabilidad en el trabajo de la que ya un poco han mencionado los distinguidos abogados que me han antecedido en su participación. La estabilidad en el trabajo inicia formalmente a partir de que el servidor público comienza a laborar y de que firma un contrato de trabajo o aunque no lo firme. Finalmente, la relación de hecho se da en la práctica, empieza a generar antigüedad y eso le genera
el principio de la estabilidad laboral a su favor. Una estabilidad que, repito, cuando se concluyen los periodos de la administración pública federal en los estados y en los municipios, genera la intranquilidad en los servidores públicos porque se ven en la posibilidad de ser desplazados, de ser despedidos y de que ya no ocupen sus servicios. Y muchas veces esto ocurre tan solo generándoles unas gracias, un apretón de manos y hasta ahí nada más. No reciben su liquidación, ni mucho menos la indemnización que por principio constitucional del artículo 123 les correspondería. Y entonces esta inestabilidad laboral es un aspecto con el que han tenido que batallar los servidores públicos desde hace algún tiempo. Claro es que en muchos casos los trabajadores conservan su empleo durante el tiempo necesario para cumplir su ciclo laboral y llegar a acceder a una pensión o una jubilación. Y qué bueno que eso se dé en el caso de muchos trabajadores. Pero hoy observamos que ese principio de la inestabilidad, esa ignorancia o desconocimiento sobre los derechos de los trabajadores, está generándose con mucha recurrencia. A propósito de la situación de salud pública que se vive en el país, muchas empresas han venido cerrando sus centros de trabajo sin siquiera entregar ninguna liquidación a los trabajadores. Es obvio, como ya lo dijo el maestro Luis Fernando, aquí opera formal y legalmente la figura jurídica de la suspensión en el trabajo. La suspensión en el trabajo es el cese temporal, desde luego, de los efectos de la relación de trabajo, porque la legislación laboral, en el artículo 42, en la fracción primera, habla como una causal de suspensión la enfermedad contagiosa del trabajador. Pero desafortunadamente, de la suspensión a la terminación de la relación de trabajo, hay una diferencia muy grande y en muchos casos se ha venido dando la terminación precisamente por la falta de recursos o de liquidez de los patrones. Y en el ámbito administrativo, considero que se ha dado en poco grado. Esperemos que no sea de mayor magnitud. Pero lo que sí es cierto es que la inestabilidad en el trabajo surge en el pensamiento de los trabajadores, aun cuando por el contrario se les debe garantizar su permanencia en el trabajo y el pago puntual y estricto de todas y cada una de las prestaciones a las que formal y legalmente tienen derecho. Aquí abordaría un poquito lo que comenta el maestro Luis Fernando en relación a algunas disposiciones que mediante decreto se ha establecido en cuanto a suprimir el pago del aguinaldo y algunas prestaciones adicionales a los trabajadores al final del año. Considero que es una desafortunada disposición porque, como luego solemos decir los abogados, el salario y las prestaciones adicionales son sagradas y no se deben suprimir, porque finalmente el aguinaldo, recordemos, el espíritu del legislador desde 1917 para incorporarlo en la ley federal en el 123 y en la ley federal del trabajo de manera específica en el artículo 87, es que el aguinaldo representa una gratificación anual que le permita al trabajador y a su familia disfrutar plenamente los últimos días del año después de haber laborado durante 11 meses y medio al servicio del patrón, al servicio de la institución o la dependencia, habiendo realizado su trabajo con responsabilidad, con espíritu institucional y sobre todo con buenos resultados. De tal manera, pues, que el hecho de que se conculquen derechos o prestaciones de los servidores públicos le deja al servidor público expedito el derecho para ejercer la acción legal correspondiente para el efecto de que le esté reparada esa supresión o esa quita de su derecho. Eso es por un lado.
Por el otro, yo quisiera comentar algo que me parece muy importante y que se está dejando, creo que, de lado. Independientemente del régimen laboral al cual esté sujeto un servidor público, ya sea de confianza, ya sea de base, ya sea contratado por un tiempo determinado o por obra, la verdad es que los servidores públicos, como los trabajadores en general, tienen derecho a laborar en condiciones de seguridad e higiene que le permitan garantizar su integridad personal y la seguridad de toda la estructura, de todo el inmueble, de todo el lugar en donde presta sus servicios. Y yo quiero señalar algo que hasta ahorita no he escuchado por parte de las instituciones oficiales y que es la intervención de los responsables en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Esto es hablar de la salud de los servidores públicos y por extensión a sus familias, porque estamos hablando de una enfermedad contagiosa. Y considero que es muy importante que en las dependencias del gobierno a nivel federal, al nivel estatal y al nivel municipal, los tres órganos de gobierno pongan a operar a las comisiones mixtas de seguridad e higiene para revisar las condiciones en que se está prestando el servicio. Si bien es cierto, ahorita muchos servidores públicos han sido ya confinados a su domicilio para resguardarse y protegerse de un posible contagio, la verdad es que vale la pena hacer una revisión profunda, minuciosa, muy amplia de las condiciones de salud y de higiene que prevalecen en los centros de trabajo, porque la verdad es que en muchos centros de trabajo, tanto en gobierno como en el medio privado, dejan mucho que desear. Y eso origina responsabilidades de tipo legal. Quiero decirles que en el ámbito administrativo, la legislación laboral en su último capítulo siempre ha establecido una serie de sanciones económicas que administrativamente se determinan y se aplican a los patrones que cometen violaciones a la legislación laboral. Sin embargo, en el ámbito oficial, yo no conozco a ninguna autoridad que haya sancionado a algún representante de dependencias oficiales por cometer violaciones a la legislación federal del trabajo, no solamente en materia de salud y de higiene, sino también, como en estos casos, el hecho de cancelarle prestaciones a los trabajadores, porque son, a no dudarlo, violación a sus derechos como servidores públicos, de los cuales están enmarcados en la legislación laboral burocrática, en la legislación del apartado A, que es la Ley Federal del Trabajo, y consecuentemente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debo hacer hincapié en que en el ámbito administrativo, los patrones y los empresarios son sancionados económicamente hasta por el monto de 5,000 días de salario mínimo, según la gravedad de la falta o de la violación que hayan cometido. Y para ello se encuentra establecido desde hace cerca de 38 años el procedimiento administrativo sancionador laboral, que a nivel federal y en los estados operan las autoridades laborales. Pero en el ámbito oficial, si no mal recuerdo, existe una norma que faculta al ISSSTE, al Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, para realizar revisiones en todos los espacios de trabajo del orden público, es decir, en todas las dependencias de la administración pública. Y así tenemos que en el ámbito federal existe una Comisión Nacional de Seguridad e Higiene y que en los estados o entidades federativas hacen lo propio los consejos consultivos de seguridad e higiene. Y aquí es donde debieran estar operando
estos órganos representativos de manera mixta, tanto de patrones como de trabajadores, representación de las instituciones o dependencias del gobierno, como de los sindicatos, para el efecto de vigilar que las condiciones de trabajo incluyan las condiciones de seguridad e higiene que permitan que ahorita o mañana que se regrese a laborar se realice en condiciones adecuadas de seguridad y sobre todo que se respete la dignidad de los servidores públicos en el desempeño de su función. Y que esto tiene que ver con otro principio fundamental del derecho del trabajo, que es el del trabajo digno y decente. Yo he afirmado en algunos otros foros y también en la cátedra universitaria como catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en mi querida Facultad de Derecho, que el trabajo para mucha gente no es ni digno ni decente. Empezando por lo principal, la prestación fundamental de un trabajador es el salario. Y el salario no tiene nada de digno ni de decente. Siempre ha sido un salario muy por debajo del costo, de los precios, de los primeros artículos de necesidad para una familia bien establecida. Históricamente siempre ha sido así. La excepción podría decirse que es ahora en este año en que el salario dio un brinco más allá del 4 o 3% a que tienden acostumbrados a la clase trabajadora. Afortunadamente ahora hubo un aumento de poco más del 20%, pero aún así el salario no alcanza para satisfacer las necesidades de un matrimonio y de su familia. Existen estudiosos de la economía que señalan que en México el salario mínimo general debiera ser de cuando menos 300 pesos diarios. De tal forma, pues, que si no tenemos un salario adecuado, decoroso, no podemos hablar de un trabajo digno y decente. Y repito, por el tema que estoy abordando, mucho menos lo es cuando no se elabora en condiciones de salud, en condiciones de higiene. Otra circunstancia que hace complicado el trabajo de todos en México, no solo de los servidores públicos, sino que también de los empleados y de los trabajadores en el medio privado, es lo que ahora está sucediendo de manera más recurrente, el famoso home office, el trabajo en casa, o lo que también conocemos como el teletrabajo. ¿Por qué? Porque debido a la circunstancia de que no podemos estar en las oficinas, hay muchos que hemos podido estar trabajando a distancia a través de nuestro hogar, a través de las computadoras. Pero esto genera el riesgo de que a partir del futuro inmediato, pasando este problema de salubridad pública, a muchos trabajadores ya no se les contrate, sino que se contrate otro tipo de gente que detrás de la computadora puede estar realizando el trabajo de oficina sin la necesidad de acudir a un espacio público oficial. Y esto puede generar también otro esquema de desplazamientos o de despidos de los trabajadores. Y obvio es que eso es atentar en contra del principio de la estabilidad en el trabajo que ha generado el constituyente desde 1917, no solamente al plasmar el artículo 123 constitucional, sino también en su legislación secundaria que surgió en el mes de agosto del año de 1931 y que fue la Ley Federal del Trabajo. Considero que la responsabilidad de los servidores públicos en el desempeño de su función está desempeñándose de manera correcta en términos generales, pero que quien cometa una falta en su trabajo o que deje de cumplir su función o su atribución, está consciente de la responsabilidad administrativa de la que puede ser acusado. Y para ello también hay sanciones administrativas que establece la propia Ley
de responsabilidades de los servidores públicos. De tal forma, pues, que el tema que hoy nos ocupa no deja de ser actual, sigue siendo vigente aún hoy, con mayor razón cuando hablamos de una epidemia que azota a todo el país y de la que tenemos que cuidarnos, pero que ante todo debemos profesar la idea y el sentimiento de que los derechos de los trabajadores queden a salvo y que la estabilidad en el empleo se mantenga en los niveles de legalidad para que pasado este problema, el trabajador y el servidor público pueda regresar a continuar realizando su trabajo al servicio de la comunidad, porque es precisamente la esencia y la naturaleza del servidor público, servir a la sociedad. Y yo estoy cierto y convencido de que el servidor público en términos generales, salvo infortunadas excepciones de los corruptos y deshonestos, la mayoría de los servidores públicos son gente comprometida con el trabajo para el que han sido contratados y sobre todo tienen un alto compromiso de atención a la sociedad de la que ellos forman parte. Yo agradezco mucho la atención que me han permitido a mi modesta participación y sigo atento de las siguientes participaciones y de las preguntas que pueda generar lo que hoy aquí he manifestado. Muchas gracias a todos. Agradecemos al magistrado Rafael Rosales Coria por su participación. Nos ha tratado temas muy importantes sobre estabilidad en el empleo, la falta de pago de algunas prestaciones, principalmente el aguinaldo, pero lo que quisiera resaltar de su ponencia es principalmente el tema de la garantía en seguridad de higiene que requieren los trabajadores al servicio del Estado y algunas opciones que nos ha dado el magistrado sobre cómo se podría o las iniciativas que deberían tomarse en este momento para resolver este problema.